No te quedes sin... Es un gusto estar acá en el espacio Aedo, Pegaso, con Florencia Núñez, que es una música maravillosa, una música joven, muy admirada, ganadora de 8 grafitis, la primera mujer que recibió un premio a la producción en el Uruguay, que hizo una película documental que se llama Porque todas las quiero cantar, sobre el cancionero rochense, y estamos súper felices de que estés acá compartiendo unos momentos con nosotros. Gracias, qué honor para mí venir a acompañarlos y bueno, charlar contigo, que es como estar en casa. Es hermoso este momento para mí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La película esta, Porque todas las quiero cantar, es una película que combina un montón de elementos maravillosos. Entre ellos, leí en algunas entrevistas que la idea original de hacer esta canción era como una revalorización, en cierto sentido, de ese cancionero. ¿Tú cantabas estas canciones cuando eras chica? Bueno, sí y no. Sí las cantaba, algunas de ellas, pero las cantaba como quien canta canciones en el fogón. ¿Viste cuando estás aprendiendo a tocar un instrumento? Que por lo menos en mi caso, lo más lógico era que hubiera muchas canciones ahí en la vuelta para tocar, con sus letras y sus acordes arriba, ¿no? Sí. Como bien de cancionero. Y cuando yo empecé a estudiar guitarra, con 15 años recién, o sea, no hace tanto, pero hace mucho ya, mi profesor, que es Enrique Cabrera, nos empezó como a ubicar estas canciones. Y paralelamente yo ya las conocía, porque algunas venían de la época de la escuela, de los coros. Eran canciones que se trabajaban y se tocaban como que no había ni que cuestionarse si se podían hacer. Estaban ahí como en el aire y nos habían atravesado a todos. Así que sí, las tocaba. Aprendí con ellas, con muchas de ellas. Y entonces fueron canciones que durante muchos años yo no quise volver a verlas. ¿Viste? Como cuando eres joven y rechazas absolutamente todo lo que te había sido dado hasta el momento, ¿no? Y así fue mi rebelión, ni siquiera adolescente, como juvenil. Cuando me mudé para aquí, para Montevideo, hice como a un lado totalmente quién había sido hasta ese momento, ¿no? O por lo menos qué me había formado, cuáles eran mis raíces. No es que lo hubiera hecho como conscientemente, ¿no? Pero inconscientemente me fui acercando mucho más hacia el mundo más montevideano y más de la música nacional y tal, y mucho menos de lo local, de donde yo venía. Pero viste cómo es la vida, da muchas vueltas y esta es una vuelta. Justamente una vuelta. Y la idea de la vuelta, que tiene que ver también con esta característica de la gran calma o parsimonia de algunos tiempos culturales rochenses, con la violencia a veces del paisaje. Sí. Y bueno, y te quería preguntar por el lado de lo que vendría a ser del viaje de una película de viaje, ¿no? Sí, Road sí, trip. de carretera totalmente. De carretera. ¿Cómo fue esa experiencia agotadora, me imagino? Agotadora, sí. Quizá empezaría por contarte que en principio yo no escribí este proyecto, esta idea pensando en hacer una película. Ajá. Eso fue algo que llegó después, una vez que el proceso ya estaba empezado. Cuando yo escribí el proyecto, pensaba hacer, tenía el nombre, Porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción rochense. Había elegido 5 canciones y había pensado que, bueno, que esas canciones yo las trajera a mi universo sonoro y fuéramos a grabarlas a Rocha en un entorno natural, producidas por mi equipo y como de una forma diferente a como estaba hecho, pero en el lugar. Y después dije, bueno, ¿qué pasa si además de eso también, además de esos videos, también aprovecho que tenemos a la mayoría de los autores vivos, y que no es algo menor, porque es algo que parece que están siempre ahí, pero bueno, en un momento dejan de estar, y aprovecho para que me cuenten esas historias. Después dije, bueno, qué mejor si voy a los lugares con ellos donde esas historias ocurrieron y empezamos a caminar. Yo entendía que entrevistarlos o charlar con ellos ni siquiera les llamaría entrevistas, era más como una conversación
era mejor hacerla en los lugares, porque capaz que eso les disparaba cosas a ellos, que hacerla así uno contra uno, cuando en realidad teníamos mucho más, el paisaje tenía mucho más para decir, a lo mejor si estaba presente. Bueno, después pasó el tiempo, empecé a trabajar en eso, y ahí me di cuenta de que a lo mejor esto, más que un producto audiovisual de 20, 25 minutos, tenía un poco más. Y bueno, la realidad es que quedó una película de 70 minutos. Un poco el puntapié de decirle película lo tuvo María José Santa Creu, de Cinemateca, que bueno, somos amigas y un día nos encontramos en un bar de noche charlando y me dicen, ¿qué estás? Y le contesto así tal cual. Y me dijo, pero tienes una película y la vas a estrenar en mi festival. Y me puso en el compromiso de estar a la altura de un festival como es el de Cinemateca, que es un festival, tú lo sabes, ¿no? Como tiene mucha historia, tiene mucha relevancia en el panorama cinematográfico iberoamericano, ¿no? Porque me parece que, si no te diría mundial también. Las cinematecas del mundo son algo muy preciado. Entonces, un poco ahí vino la idea de decirle película a la película y después disco al disco, porque tampoco era un disco. Las canciones eran canciones puestas de a una en las plataformas y a lo mejor juntas como 5 canciones, 5 videos que fueran independientes. Digamos como bajo el paraguas, porque todas las quiero cantar, funcionaban muchas cosas que funcionaban solas o funcionaban juntas. Y donde funcionan juntas es en la película, en el cine, digamos, en la proyección. Que es una película, que es un road movie, como tú me decías, porque yo decidí viajar hacia mi tierra, mi pueblo, a buscar esas canciones y a encontrarlas de mi manera, encontrarlas con nuevos ojos, a ver las cosas de otra manera, sabiendo que yo ya no vivo ahí, hace más de 10 años, 12 años. Y encontrarme con ellos, conversar con ellos y entender de dónde venía yo también, porque esa música a mí me hizo y es algo que no podré rechazar nunca, al contrario, me abrazo a eso porque entiendo que es como reconocerse a uno y entender la tradición vista de una manera, digamos, que modifica ciertas cosas para construir cosas nuevas. Se mete un poco con la memoria y el patrimonio porque entiendo que es la manera también de visibilizar algunas cosas y también reconocerme a mí parte de un legado que hasta el momento yo no me veía mucho en ese lugar. Bueno, perdón que te abrume, es muy largo porque es algo difícil de explicar, digamos, en una línea. Es un proyecto que me consumió entera por muchos años. Es maravillosa esa película, yo tuve el honor de estar en el estreno, se me pararon todos los pelos del cuerpo, fue como wow. Es cierto que estaba. Claro, la pantalla grande, Sí. el sonido, es como realmente una película vista en una Es que la pantalla sala, es diferente, ¿no? Por eso esa sensación del abrazo, esa sensación también de las hiciste nuevas a las canciones, porque el hecho de ser atravesadas por ti, o sea, las canciones atravesadas por ti y tú atravesando a las canciones le da otro sentido. Totalmente, muchos sentidos, y cada una de las personas que nos encontramos frente a esta obra tendremos nuestras sensaciones al respecto. tal cual, y eso me dispara también el hecho de que cada uno salga de ahí con una inquietud, si se puede, ¿no? Si se puede pedir eso, que salga de la proyección con una inquietud, cualquiera, sea irse a buscar más canciones de alguno de los autores que planteé, como disparador ahí a ver qué te pasa con ese autor, o con un grupo, con intérpretes, ¿no? También, o qué te pasa con el lugar, qué te pasa con tu lugar, qué te pasa a ti, cómo te interpela a ti, o sea, tú ves a alguien trabajando o mostrándote qué hace con quién es y de dónde viene, y automáticamente uno piensa en quién es uno y de dónde viene uno. El cine tiene esa capacidad de reflejarnos, es un espejo muchas veces de nuestras vidas, entonces yo creo que, y ahora que he estado últimamente recorriendo el interior con la película, he visto eso también, cómo algunos me agradecen o me plantean, bueno, aquí también debemos tener, no sé qué, nuestro cancionero o quienes se encargarán de mantener esto vivo o de transformarlo, y el otro día me dijeron, necesitamos que haya una Florencia Núñez por departamento, y es como, no, tiene que cada lugar tener su yo no voy a salir como un Robin Hood a defender, digo, cada lugar tiene que tener la gente que esté interesada en defender lo propio. Yo creo que hay una
una ventana de lo posible que se abre con este proyecto tuyo, ¿no? A mí me emocionó muchísimo ya. Cuando salí de ahí mismo participé, fui la primera. Sí, es verdad. Yo quiero hablar. La gente es tímida en esos lugares. Sí, pero yo nunca soy tímida porque estaba muy emocionada. Y fue muy hermoso y realmente eso, ¿no? Nace a partir de esa pregunta de, bueno, y llega un momento, ya tenés realizados 2 discos, tenías realizado 3 discos contando el EP, sí, un montón de canciones que habías compuesto y te preguntaste, ¿y estas canciones de dónde vienen? Y en función de esa pregunta y de ese volver al lugar, esa vuelta, ¿no? Sumamente interesante. Y bueno, y acá mencionaste al pasar 2 cosas que me parece importante que me gustaría preguntarte. La primera tiene que ver, después te pregunto la segunda porque capaz que nos explayamos. La primera tiene que ver con el camino de la película en sí. Una vez que decidiste todo el trabajo, ¿no? Tú, además de que sos una música y poeta talentosísima, también sos una enorme trabajadora. O sea, hay un lugar del trabajo que es muy potente en tu vida artística y está sumamente relacionado, estoy segura, con la parte de la licenciatura en comunicación y bueno, y obviamente con la tradición familiar tuya. Sin duda, ¿no? sí. Estoy segura de eso. Pero bueno, contanos cómo fue el camino de los fondos cuando, bueno, te encontraste con ella, cómo fue ese berenjenal. Pero que hay cinta, queda cinta. Bueno, fue un camino no tan largo como podría haber sido si yo hubiera pensado desde el vamos que esto era una película. Porque ahí hubiera tenido muchos más vericuetos nuevos en los que ponerme. Porque yo, si bien vengo de la comunicación, y sin duda la comunicación, la universidad para mí es la herramienta que yo más uso en la vida, o sea, como profesionalmente. O sea, yo me subo al escenario y canto y tal, pero mi base teórica y práctica es la comunicación, no es la escala pentatónica, ¿me entiendes? O sea, es como, yo conozco algo de música, pero yo no sé demasiado de música. Yo soy muy curiosa, pero mi formación vino de la facultad. Y ahí es donde aprendí esto, ¿no? Como la forma de hacer posible las cosas. Porque a veces nos quedamos como en, qué lindo sería así, pero no puedo porque no tengo plata, o no tengo esto, no tengo tiempo. Entonces tú ahí te enfrentas con, bueno, cómo gestionas lo que tienes, lo que te falta y lo que quieres hacer, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, cuando yo todavía no había salido Palabra Clásica, o sea, era en esos meses antes, estábamos en un asado con los chiquirines de mi banda y ahí fue cuando yo les conté la idea. Dije, bueno, ¿qué pasa si yo estas canciones, porque estábamos muy contentos con el resultado de ese disco, con la producción, con cómo sonaba, nos dimos cuenta de que había habido un crecimiento entre el primero y el segundo. Yo estaba, ¿viste cuando estás contento y conforme con lo que estás haciendo? Que no pasa tanto, ¿viste? Pero cuando pasa es como, hay que abrazarte a eso, ¿verdad? Emoción. Y estábamos tan felices que yo digo, surgió ahí en la guitarreada las canciones estas que para nosotros son como nuestro ABC. Porque somos varios rochenses del grupo. Y entonces yo les dije, che, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo ven ustedes? Si yo agarro esas canciones que son tan nuestras, tan rochenses, y las llevo a producirlas casi como este disco. Y ahí saltaron, ay, te van a matar, te van a odiar. Y bueno, no me importó obviamente lo que me dijeran, porque cuando a mí se me pone algo en la cabeza es muy difícil que alguien me haga entrar en razón. Y así es que esos meses siguientes armé un fondo concursable. El proyecto tenía ya este nombre, porque todas las quiero cantar, un homenaje a la... En ese momento ni siquiera lo postulé a música, era memoria y tradiciones. Yo pensaba una cuestión como más... claro, no era necesariamente un proyecto musical, era algo que tenía que ver con algo más de la sociedad o del patrimonio. Había pensado en lo audiovisual como una herramienta como de más llegada, de más alcance, más fácil. Viste que hoy por hoy todo entra por los ojos. ¿Quién se sienta a leer? ¿Quién se sienta solo a escuchar? Si no, ves y escuchas a la vez, ¿no? O sea, yo creía que el audiovisual era como la pastilla perfecta para que esto entrara como más fácil, ¿sabes? Y después ese premio no lo gané y al año siguiente lo volví a presentar y ahí sí lo gané. Automáticamente que estuvo el ok de que, bueno, hay un fondo para financiarlo, empecé a moverme a conseguir más fondos, más ayuda, hablé con la Intendencia de Rocha, les conté el proyecto, bueno,
me prometieron ciertos apoyos, después me dieron lo que pudieron, bueno, la vida misma, ¿no? Sí. Y digamos, cuando yo empecé a trabajarlo, el proyecto, es lo que te digo, que no tenía pensado una película, porque ahí otra hubiera sido la historia. Ahí yo hubiera dicho, bueno, me tengo que aplicar un fondo del ICAO, fondo específico de cine. Yo no tengo experiencia en cine, ahora la tengo, pero no tenía. Entonces, digo, ¿quién me va a apoyar con esto? Me tenía que meterme a trabajar con una productora, armar un equipo distinto, de una manera mucho más organizada, como para decir, esto es una película, tiene tiempos de una película, pero también recursos de una película, que son muy diferentes a los recursos con los que yo conté. Estoy hablando de que es un vuelto, lo hice con un vuelto, lo logré hacer con un vuelto. Cuando yo había contemplado el equipo para hacerlo, bueno, había pensado que filme, que edite, iluminación, coso, y me quedaron un montón de cosas por fuera porque yo no estaba pensando en rodar una película, editar una película y un disco, ¿viste? Es como, no, se superponían. Bueno, afortunadamente armé equipo y fui conociendo gente que se fue sumando porque entendía que esto era algo, digamos, que valía la pena, que estaba haciendo algo más que por mí, me explico, o sea, era algo que yo intentaba hacer para devolver algo al lugar de donde soy. Entonces, fue en el medio de que la película se rodó y tal, cae la pandemia. Ya estábamos terminando en ese momento caótico, me estaba ayudando a terminar el montaje Brian Rojas, que es el guitarrista de mi banda, que fue alguien muy importante en ese último empuje. Y teníamos unos días para entregar para que llegara la postproducción y para ir al festival, como estaba todo tal cual. Cae el 13 de marzo de 2020, que nos quedamos con la computadora congelada y los dos tipo, bueno, ¿qué hacemos? Tuvimos que pausar la finalización del proyecto unos meses, hasta que, bueno, pudimos retomar y ahí fue a postproducción y finalmente en noviembre se estrena la película, se preestrena en realidad porque se hace como un visionado en el festival de Cinemateca. Antes había salido el disco, o sea, como que el proyecto siguió caminando y mostrando puntas en la medida que esperábamos que la película se pudiera ver. Yo ya no sabía ni cómo se iba a ver, porque tampoco lo había planificado tanto. En el medio de eso decido, bueno, ya que hice una película por error, por acierto, no sé, vamos a tratar de que se vea lo máximo posible y para eso necesitas recursos económicos para publicitarla, armar un montón de cosas. Allá voy y me apunto a otro fondo, un fondo de ICAO para promover el lanzamiento de la película. Junto con Cinemateca, Sala B, algunas salas del interior que se habían puesto el compromiso de estrenarla. O sea, ¿quién estrena un documental de la canción rochense habiendo salido recién de la pandemia con el cine con pocos espectadores, con totalmente una quijota? Pero confiaron y bueno, y después pasó lo que pasó, que la película le fue muy bien. Y todavía seguimos proyectándola en ciertos lugares, todavía hay mucha gente que no la vio, que se quedó afuera. Está la gira también. Está la gira que estamos haciendo ahora por el interior y que afortunadamente, y espero que pueda extenderse el resto del año, para poder seguir llegando a aquellos lugares donde es más difícil que haya un cine, que vaya un director o directora a hablar de su proyecto y comentar y sin hinchar de esos hilos que a veces están buenos. O sea, ha sido evidentemente lo más ambicioso que me he puesto a hacer, una locura. Se ve que tenía mucha energía y pensaba en un mundo ideal donde las cosas suceden. Y bueno, y después con lo que tuve que manejarme y sufrí muchísimo porque no fue fácil. Sufrí un montón, pero también disfruté y bueno, creo que me quedo con lo bueno de esto. Es un peliculón, es muy hermosa la película y genera eso, ya te digo, genera emoción, genera preguntas, genera ganas, deseos. Entonces, en ese sentido me parece que con lo de la gira, esto que decía, necesitamos una Florencia Núñez en cada departamento, bueno, probablemente se despierte en Florencia Núñez. Exacto. Gracias al recorrido, porque el arte es realmente una herramienta de transformación. Y es muy contagioso. Es sumamente contagioso. Muy contagioso, por eso para mí es importante estar en los lugares esos. O sea, la película puede ir sin mí, porque es una película, le dan play y ya está. Pero para mí es muy importante porque yo me pienso a mí hace 15 años, cuando empezaba a tener inclinaciones artísticas, o por lo menos a escuchar mis inclinaciones artísticas, y me anotaba a lo que traían, ¿no? A través del MEC, lo que sea, taller de guión de cine lo hacía, de teatro lo hacía, es como
Y quien se tomara el tiempo de ir, yo entendía que era muy valioso, quien se tomara el tiempo de ir a una ciudad del interior a compartir su experiencia. Entonces yo lo hacía porque, y a mí, y bueno, estamos acá, o sea, evidentemente me formó, entonces siento que es algo que también estoy en condiciones de hacer y quiero además. Devolver eso también, ¿no? Como no sabes nunca con quién te puedes encontrar y cómo le puedes cambiar por esas cuestiones azarosas que tiene esto, ¿no? Sí, sí, la maravillosa puntería del azar. Totalmente. Bueno, mencionaste a Brian Rojas. En el equipo de trabajo hay gente con la que estás trabajando y que vas a trabajar. Guillermo Berta, por ejemplo, que venís trabajando hace mucho tiempo años, sí, con él. Está Nicolás Molina también. Ahora, ¿cuáles son tus proyecciones para el futuro cercano? Todas esas personas que nombraste son parte de mi equipo más cercano, ¿no? Brian toca la guitarra conmigo hace muchos años, pero además trabaja en audiovisual, entonces, bueno, obviamente siempre está ahí rondando las cosas y salvándome las papas del fuego. Está Nicolás Molina, que además de músico, muy talentoso, que compusimos juntos la banda sonora de la película, o sea, otro aprendizaje increíble, que fue muy lindo hacerlo con él. También es un gran productor y tiene mucha visión de la música, como conceptos, ¿no? Y muy buena iniciativa, es muy bueno proyectándose y hemos hecho muchas cosas juntos y estamos haciendo más. También Guillermo Berta, que ha producido conmigo, bueno, este disco y el anterior, y toca mi banda, o sea, es gente con la que yo cuando tengo una canción nueva se las muestro, o sea, es ese anillo cercano, ¿no? de familia. Y ahora estoy, además de seguir todo lo que pueda recorriendo con Porque todas las quiero cantar, empezando a tocar. Digamos, estos últimos meses fueron muy fuertes en cuanto a shows, y ahora esta semana recién paré un poco de estar unos días en casa y fue rarísimo. Fue muy raro, fue muy raro. Sigue girando. Yo necesitaría seguir, sí, fue muy raro porque siempre, claro, estás tocando y vuelves a tu casa, pero ya mañana tienes que salir o lo que sea, y te acostumbras a esa vida. Y bueno, me acostumbro muy bien, me sienta bien. Y entonces hace días que estoy como buscando el norte, tratando de apuntar hacia el disco nuevo, que si bien ya lo tengo escrito y un poco maqueteado, tengo que cerrar algunas cosas a nivel de cómo se va a hacer ese disco para empezar a trabajarlo, que es como lo que me tiene más... Como que lo que estoy tratando de enfocar la energía ahí, que no es tan fácil tampoco después de venir de meses tan intensos, ¿sabes? Como... Sí, también te quería preguntar, pero estuviste a cargo de la versión de los 10 años de la canción de No te va a gustar. También. Que también es como una mini película también, sí. Bueno, que participan todas estas artistas uruguayas increíbles, la banda toda también, sí, banda de mujeres, los arreglos increíbles, una magia. Quedó muy lindo. Fue hermoso, y esto fue 2021. Sí, fue en diciembre, claro, porque fue en octubre, noviembre, o sea, fue un año donde intensidad. En la medida que levantaron el velo de que, bueno, se puede trabajar, porque pasó eso, nos pasó a todos, empezó a pasar, y este año también, yo estuve un mes y pico afuera del país, pero volví como con todo, porque las puertas empezaron a abrirse, porque tampoco, tú puedes querer hacer cosas, pero si no se abren puertas es muy difícil, pero cuando pasa en conjunción es muy lindo. Entonces ahora como que ya por suerte tengo un disco escrito, que no es poco y que me tiene contenta, y tengo otros 2 discos en los que estoy también metida en la producción, entonces que empiezo como a cerrar esos discos y a meterme de lleno en el mío, en el tuyo, en el nuevo proyecto, sí, que además de un álbum, también lo pensé como un proyecto audiovisual. Y sí, ahora ya estás porque ahora ahí. Ya tengo me armé un equipo increíble de gente que estuvo muy cercana a mí en este Porque todas las quiero cantar, y que me satisface mucho contar con ellos. Entonces ahora al disco le llamo disco, y después obra audiovisual es lo que acompaña ese disco, porque entiendo que ya no puedo lanzar música sin verla también. Pero porque también estamos en este momento, ¿no? del mercado y de cómo consumimos música, todos, nosotros incluidos, ¿no? Vemos sus videos. Sí,
Yo creo que se está yendo hacia ese lugar. Bueno, me quedan muchísimas preguntas para hacerte. Quisiera estar todo el día acá, pero... Donde ahora nos vamos a otro lugar. Nos vamos a otro lugar a seguir la charla. Pero bueno, tenemos que terminar con este espacio. Fue realmente maravilloso tenerte aquí, que nos contaras tus experiencias. Y bueno, queda pendiente una próxima invitación para que nos cueste del próximo proyecto y de tus producciones. Me encanta. Así que, Muchas gracias. Gracias, Florencia.